Hola a todos y bienvenidos a nuestro miércoles de Masterclass Protección, un espacio que nos permite conectarnos con tus inquietudes y entregarte contenido de valor con diversas temáticas que estarán acompañando el camino de la construcción de tu bienestar financiero. Queremos aprovechar que estamos en la Semana de la Seguridad Social y vivirla de la manera que nos gusta, aprendiendo sobre bienestar financiero y cómo construir un mejor retiro. Hay temas de los que no nos gusta hablar o nos han dicho que es mejor no hacerlo, por ejemplo, de nuestro ex, de nuestra edad o de religión. Pero de lo que sí debemos hablar, sí o sí, es de pensión y de, sobre todo, cómo tener un mejor retiro a partir de herramientas tan interesantes como el ahorro o la inversión. Mi nombre es Sandra Ochoa, hago parte del equipo de comunicaciones y marca de protección. Este miércoles viene con M de más conocimiento, más decisiones, más sabiduría financiera. Y este espacio lo hemos preparado a partir de tres momentos. En un primer momento hablaremos de sesgos del comportamiento al momento de invertir y de ahorrar. Luego tendremos el momento de verdad, ese que profundiza en tu conocimiento y te da más información a través de cómo poner en práctica esto que has aprendido. Y por último, tenemos nuestros clasificados protección para poder descubrir esa propuesta de valor que tenemos para acompañarte en la toma de tus decisiones. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Ana Telles. Ella es ingeniera administradora, magíster en comportamiento del consumidor, con énfasis en hábitos y decisiones de consumo. Es formadora de nuestra Universidad Protección y es líder comercial en inversiones y ahorro pensional con más de 10 años de experiencia en temas pensionales. Es una de nuestras más expertas en bienestar financiero y pensional. Así que, Ana, bienvenida. Muchas También gracias. nos acompaña David Lozano. Él es economista con énfasis en finanzas internacionales, egresado de la Universidad de la Sabana, es coach financiero certificado por la Academia Holistic Coach Academy en Canadá y es además creador de contenidos financieros con una comunidad de más de 100,000 seguidores. Así que es un placer también, David, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Sandra, y buenos días para todos. Bueno, pues buenos días. Entonces, como lo anunciamos, vamos a darle paso a nuestro primer bloque. Le doy la palabra a Ana y luego profundizaremos con David cómo llevar a la práctica ese conocimiento de nuestros sesgos cognitivos para poder tomar mejores decisiones. Adelante, Ana. Listo, gracias por esta introducción. Espero que este espacio sea de mucho provecho para ustedes y para que podamos empezar a entender qué podemos hacer, cómo podemos realmente manejar nuestras emociones o impulsos para lograr ahorrar o invertir mejor. Vamos a presentar, me confirman por favor cuando estén viendo nuestra pantalla. Creo que Ya le estamos viendo. listo. Bueno, entonces para empezar, quiero contarles pues mejor que empezar con cifras estadísticas, y es que el 95% de la población colombiana su sueldo escasamente les alcanza para llegar al final de cada quincena, y eso hace que nosotros por impulsos, por modas o por simplemente vivir el día a día, estemos descuidando nuestro propósito y lo que realmente es importante. Entonces, si esta es nuestra realidad, pues ¿cómo podemos hacer para poder empezar a invertir? Y lo que pasa es que cuando nosotros tenemos dinero, con ese dinero, con esos recursos, lo único que podemos hacer son dos cosas. O sea, tenemos dos caminos. Un camino es lo gastamos, otro camino es lo ahorramos o invertimos. ¿Qué es lo que pasa con el gasto? Que el gasto en nuestro cerebro genera una sustancia, una dopamina, algo que en mí genera satisfacción. Y por el contrario, cuando estamos hablando del ahorro, pues o la inversión, que en primera instancia pues comienza con los hábitos de ahorro, lo que va a suceder es que en mí va a generar en esa primera instancia como una sensación de pérdida. Entonces, si yo pongo a mi cerebro en esa decisión, o la satisfacción
o la sensación de pérdida, pues naturalmente tenemos una inclinación a esa satisfacción momentánea. Entonces, hoy la conversación es a que podamos reconocer cuáles son esas emociones, qué es lo que nosotros, en esos factores sociales, esos prejuicios que tenemos, todo esto que vivimos, pues cómo influye para esas decisiones financieras que tomamos y cómo realmente podemos empezar a intervenir en ellas. ¿Por qué? Porque el peor enemigo de mi yo inversionista, naturalmente, soy yo mismo. Entonces, si nos conocemos, podemos empezar a actuar diferente. ¿Listo? Entonces, para esto, vamos a profundizar. Regálame la siguiente. Exacto. En la diferencia que hay entre la economía clásica y la economía conductual. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ambas es esa capacidad predictiva. Lo que hacía la economía clásica era netamente basarse en los históricos, en un sistema muy perfecto. Y pues realmente desconocía al ser humano como el que interviene en ella. Pero ¿qué pasa? Que ya las ciencias del comportamiento lo que dice es no, es que existe un ser humano y eso hace que nos acerquemos mucho más a la realidad. Todo empezó en 1979 aproximadamente cuando Kahneman y el psicólogo Amos, ellos cogieron y empezaron a introducir lo que hoy conocemos como la teoría de la prospectiva, que también dentro de sus hallazgos hoy lo conocemos como la teoría de la aversión a la pérdida, ¿sí? Y digamos que su conclusión o lo que encontraron más importante es que al momento de que nosotros empezamos a realizar una inversión, es muchísimo mayor el miedo a obtener pérdidas que la seguridad de tener algún beneficio económico por eso. Entonces nos limitamos solamente por el miedo a la pérdida y dejamos de actuar bajo un beneficio económico. Entonces, para poder contarles las diferencias que existen entre la economía clásica y la economía conductual, regálame el siguiente slide, porfa. Me voy a ir como con 6 temas principales y el que más voy a hacerle énfasis es al primero, que son las preferencias. Voy a poner un ejemplo. Digamos que a mí me gusta la Coca-Cola en vez de la Pepsi. Entonces, lo que dice la teoría clásica es que yo, si tengo que escoger 100 veces voy a escoger la Coca-Cola porque es mi preferencia. Pero no es así. La economía conductual lo que dice es que las preferencias no son estables. Lo que dice es que en el tiempo, así como nosotros nos vamos transformando, pues nuestras preferencias también se van transformando. Y ahí es donde quiero como hacer énfasis en como la diferencia temporal de nuestras preferencias que tienen un impacto directo en el ahorro. Porque ¿qué pasa? Nosotros, jóvenes, pues los primeros años de nuestra vida laboral, cuando empezamos a recibir recursos producto de nuestro esfuerzo, pues prevalecemos el me lo merezco, por lo tanto tenemos una preferencia al gasto. Y al tener una preferencia al gasto y no específicamente hacia el ahorro, pues eso hace que tengamos como unas consecuencias súper grandes a largo plazo, que a futuro nos perdamos de algo muy importante en el mundo financiero y de las inversiones, que es como la magia del interés compuesto, porque esto requiere tiempo, requiere estrategia. Entonces, primer momento, preferencia temporal, en el cual, joven, yo digo, prefiero el gasto. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando ya estoy más mayor, cuando llego a una etapa más de madurez, me doy cuenta que mi preferencia empieza a cambiar y que digo, no, hoy no cuento con los ahorros suficientes, hoy tengo una preferencia hacia una calidad de vida que posiblemente no me preparé para ella y ahí es donde hay un cambio en mi preferencia y estamos hablando de este tema temporal, pero ya no estoy preparado para vivir ese momento de vida. Entonces, en términos globales, términos estadísticos, el 30% de las personas a nivel global llegan a sus 50 años sin tener ningún ahorro para su jubilación. Me gustaría mucho que pudiéramos hacer la encuesta a las personas que estamos acá, los que estamos conectados, qué tal si nos cuentan hoy, aparte de esa cotización a pensión obligatoria, ¿tenemos algún ahorro para nuestra jubilación, para nuestro retiro?
La invitación, Ana, y para reforzar la invitación que nos están haciendo, es que nos escriban por el mismo chat y ahí nosotros vamos a irlos leyendo. Mira, Así es, empiezan a creo que llegar las respuestas. así es. Acá en la parte derecha también posiblemente les llegó la pregunta y le pueden dar open y ahí también podemos ir respondiendo, si les parece bien. Tenemos muchas personas que dicen que sí. Está muy variado. Yo creo que esto nos muestra también la dinámica. Nosotros lo hemos visto, Ana, y también la conversación que vive el país alrededor de la reforma pensional que lleva el último año ocupando como los principales titulares. Ha elevado la conciencia. Nosotros desde Protección hemos visto un incremento de 7 veces el apetito por soluciones de ahorro complementario para complemento de pensión. Y eso se ve en las respuestas que estamos recibiendo. Así es, gracias a todos por su intervención. Si lo vemos acá en la encuesta, tenemos un 81% de los participantes, de los que están acá, que sí ahorran para su retiro de manera complementaria y eso pues es bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Ya para concluir esta idea referente a las preferencias, entonces los jóvenes preferimos ahorrar más después, ¿sí? Y los invito, si pueden, hay un libro de Richard Thaler que se llama Psicología Económica, es muy práctico para los que les guste este tema y quieran profundizarlo. Hay un capítulo que se llama Ahorra más mañana. ¿Sí? Y en este capítulo él desarrolla, pues, cuál es la razón por la que nosotros, aunque sepamos que lo tenemos que hacer, aunque todos nos dicen que lo hagamos, si hablamos con personas que ya están en su momento de pensión, nos recomiendan hacerlo, no lo hacemos, ¿sí? Y eso se basa principalmente en un concepto que es la fuerza de voluntad. Entonces, él explica qué pasa con la fuerza de voluntad. Vuelvo a decirles el nombre del libro, se llama todo lo que me ha enseñado la psicología económica de Richard Thaler, ¿sí? ¿Cuál es la gran conclusión con la fuerza de voluntad? Lo que pasa es que es el recurso más escaso que tiene el ser humano. Listo. Y al ser un recurso escaso, entonces nosotros prevalecemos utilizarlo para otras cosas, desde otras prioridades, y muchas veces nos limitamos para poder lograr esas preferencias que nosotros tenemos, porque aunque tenemos una preferencia, la decisión puede ser otra. Entonces, ¿qué concluye en el libro? Debemos utilizar herramientas que nos permitan no tener que usar la fuerza de voluntad, como por ejemplo los descuentos por nómina, como por ejemplo ocultar de mi cuenta directamente ver los saldos y no tener mis bolsillos, como por ejemplo si yo empiezo a hacer un ahorro muy pequeño por débito automático o por nómina, yo ni siquiera lo siento, veía en mi cuenta 100.000, ya tengo 80, es lo mismo, igual es para el gasto, ¿sí? Y ahí es donde nosotros les recomendamos a ustedes, yo debo ahorrar antes del gasto y no gastar después. Listo, primero debo ahorrar antes de gastar y no hacerlo de manera contraria. Listo, entonces esas son como las recomendaciones principales para este tema con referencia pues a las preferencias. Listo. Ana, nos Lo que están dice pidiendo recordar el nombre del libro, el claro, de Richard todo Thaler. lo que he aprendido sobre la psicología económica de Richard Thaler. Listo. Si no estoy mal, son unas ovejitas rosadas, para que cuando revisen la portada, son unas ovejitas rosadas sobre un fondo azul oscuro. ¿Qué más dice la economía clásica? Que nosotros tomamos decisiones aisladas y eso no es la realidad. Nosotros no estamos como en una burbuja, sino que nuestras decisiones no son aisladas, somos muy influenciables. Entonces, pues al tener influencia, nuestras decisiones no son perfectas. Vamos formando los gustos, entonces puede que a mí me guste más la pera que la manzana, pero pues un día por la textura, por el color, porque vi muchas manzanas y me llamó la atención, me quise comer una y fue una decisión distinta a cómo están formados mis gustos. Nosotros somos maximizadores, pero la realidad es que somos maximizadores de nuestra satisfacción y no maximizadores
de nuestro bienestar. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos buscar? Volvernos maximizadores de nuestro bienestar. Y ahí es donde entra que las inversiones se vuelven esa estrategia para poder tener una tranquilidad a largo plazo. No existe una información perfecta y pues lo de la fuerza de voluntad que ya les expliqué. Continuemos con este tema de las diferencias para poder contarles sobre una investigación que nosotros directamente hicimos desde Protección para entender por qué las personas en Colombia no ahorramos, cuál es la dificultad que nosotros encontramos al momento de ahorrar. Y esto tiene un comportamiento, o el resultado de esta investigación tiene un comportamiento como un iceberg, ¿listo? Siempre la punta del iceberg es como lo pequeño, lo superficial, lo que no es como esa excusa. La excusa de nosotros para no ahorrar es que, pues si ganara más, todo fuera tan diferente. Y recuerden que es no lo que gano, sino cómo lo gasto. Es que tenía gastos inesperados, es que altos costos de vida, pero ahí es donde viene todo lo profundo, que son las barreras culturales, los imaginarios negativos que tenemos frente a la vejez y todos nuestros mecanismos psicológicos de defensa que vienen representados en esa heurística, que son como los atajos mentales que yo hago para poder no gastar tanta energía. Entonces es mi capacidad, busquen ese concepto que es muy importante, los heurísticos, que son como esas técnicas que tiene mi cerebro para actuar rápido, para responder, como esa capacidad de inventar. ¿Listo? Entonces ahí, con esa capacidad de inventar que tiene mi cerebro, pues empiezan a presentarse lo que nosotros conocemos como sesgos. Entonces, ¿cómo? Colombianos, tenemos un exceso de confianza, subestimamos los riesgos, tenemos siempre el optimismo de que nuestro futuro va a ser mucho mejor que el hoy, pero no nos encargamos de él. Aparte, hemos visto unos escenarios muy negativos frente a la vejez, entonces como que queremos ocultarlo y ni siquiera pensamos en eso. Y adicional, pues que al ser un país que no tenemos estaciones y que hemos vivido unos temas de violencia importantes, pues nosotros prevalecemos el hoy y no el mañana. Entonces, todas estas barreras culturales son las que hacen que nosotros tengamos que empezar a romper con estos parámetros, conocernos, para lo que les decía ahora, que no seamos nosotros mismos el enemigo de nuestro propio yo inversionista y que empecemos a avanzar en el mundo de las inversiones, que ahorita David pues, nos va a profundizar muchísimo de cómo podemos hacer para crear toda esta estrategia. Voy cerrando esta primera parte, un poquito teórica, pero yo sé que se están conectando desde sus realidades y ya desde nuestro cerebro, pues nosotros tenemos una forma de procesar la información y esa información que llega de manera rápida en las situaciones todo el día, todo el tiempo, nosotros tenemos dos sistemas que están en nuestro cerebro arraigado y es el sistema rápido y el sistema lento. Ese sistema rápido es como súper emocional, intuitivo, espontáneo. Por el contrario, el sistema lento es ese racional, reflexivo. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Vamos tratando de hacer todo bajo el sistema rápido. ¿Por qué? Pues porque gastamos menos energía. Todo el tiempo estos dos sistemas están interactuando. Entonces el sistema 1, que es el intuitivo, le va haciendo como sugerencias al sistema lento y le va diciendo, yo no sé, aquí hay algo que yo veo que es como una intuición, es que tengo esta sensación de que tal cosa puede pasar. Y en las inversiones esto es muy delicado porque nos dejamos llevar muchas veces desde la emoción, desde la intuición, pensamos que algo momentáneo es una tendencia real y no lo es. Entonces es muchas veces ese sistema 1 jugándonos en contra o también un poco saboteando las decisiones racionales y más reflexivas que nosotros debemos tener. Entonces, esta es la base para el tema de las inversiones, porque muchas veces, pues, prevalecemos querer algo inmediato, algo momentáneo, buscar una rentabilidad de un tiempo específico y lo que hacemos es cometer errores. Entonces, este enfoque de pensar rápido nos hace un poquito vulnerables y nos hace más
sensibles a los sesgos que traíamos, que ya les decía, muy arraigado por el tema de los heurísticos, y que nos pueden conducir a que tomemos decisiones equivocadas. Entonces, a raíz de esto, vamos ya a conocer cómo desde las inversiones podemos adaptar esto que estamos conociendo a nuestra propia estrategia. Ana, muchísimas gracias. Qué buen marco teórico. Acá fundamental la mención que nos haces de Kahneman, porque es un psicólogo, el único psicólogo que se ha ganado el Premio Nobel de Economía, y eso ya muestra este cambio de esa economía ortodoxa a una economía mucho más humana, con un enfoque conductual. Y con David entonces vamos a ver cómo, entendiendo el cómo somos, que somos irracionalmente predecibles, como lo dice Dan Ariely, pues podemos tomar mejores decisiones y un poco no ir en piloto automático, sino ser más conscientes. Así que David, listos para escucharte. Perfecto. Sandra, muchas gracias. Bueno, muy buen día para todos de nuevo. Yo quisiera empezar resaltando un poco el propósito que tiene Protección y dentro de la misión que tiene de acompañar a los clientes y a las personas en la construcción de bienestar financiero a través de la toma de decisiones conscientes y la incorporación de hábitos. Yo creo que el mayor problema al final de las personas es que tienen unas decisiones y acciones totalmente inconscientes. ¿De dónde proviene esa inconsciencia? Yo deseo algo, pero no existe una coherencia con lo que estoy haciendo. Hay un gran problema con las personas y es que creen que sus finanzas se van a solucionar de forma circunstancial o por simple suerte. ¿O quién está esperando una pensión únicamente por un fondo de pensión obligatorio? ¿Mm? ¿Quién acá? ¿Quién se siente de pronto un poco asustado con todo esto que está pasando respecto a las pensiones obligatorias, respecto a su futuro? ¿Sí? O siempre estamos esperando en cuanto a nuestros ingresos, en cuanto a nuestros gastos, nuestro nivel de gastos. Puedo mejorar mi vida cuando gane más, cuando tenga un mejor trabajo, cuando pueda ahorrar, cuando pueda invertir, pero no estamos ocupando lo que tenemos que hacer hoy. Y lo cierto es que la riqueza se construye a partir de las decisiones diarias, de esos hábitos diarios. Entonces me parece muy pertinente este propósito que tiene Protección con todas las personas y por eso estamos en este espacio precisamente, en este espacio que nos permite tener mucha más educación y mucha más conciencia, crear esa conciencia de las acciones que tenemos que empezar a tomar desde hoy. Ahora, conectando con lo que decía Ana, efectivamente, pues nuestras decisiones y acciones, ahí se complica absolutamente todo este tema de las finanzas personales, pero llaman finanzas personales, porque somos seres humanos los que estamos ahí detrás tomando decisiones y no somos seres 100% racionales. Uno no es una plantilla de Excel tomando decisiones respecto a cálculos. Usualmente tomamos decisiones mucho más emocionales y para poder conectar ese sistema uno un poquito con el sistema 2 que es el que realmente nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más racionales, necesitamos información, necesitamos educación. Pero acá viene el problema, la gente no tiene ni siquiera un plan financiero. ¿Sí? ¿Qué es un plan financiero? Un plan de ingresos, un plan de gasto, un plan de ahorro, un plan de deuda y un plan de inversión. No existe un plan financiero ordenado, primero porque carecemos de educación, es más, también porque no tenemos la mentalidad, los hábitos, las creencias correctas respecto al dinero. ¿Mm? Aparte, tampoco contamos con las herramientas para poder visualizar ese plan. ¿O quién acá alguna vez o en estos momentos ha caído en la trampa de hacer las cuentas mentales? ¿A quién le llega el dinero y simplemente mentalmente dice, yo ya sé en qué se me va, pero llega a fin de mes y realmente cae en una inconsciencia total donde dice, no sé en qué se me fue el dinero? ¿Mm? O respecto, por ejemplo, al ahorro, ¿quién acá guarda plata? Porque es que hay una gran diferencia entre ahorrar y guardar dinero. Yo digo, cuando la gente guarda plata, tiene un dinero para todo y al mismo tiempo para nada, porque esa plata no tiene ningún propósito específico. ¿Y qué termina pasando? Se la terminan gastando. Entonces no hay un plan de ahorro tampoco, no planifican. Respecto a las deudas, ¿quién acá ha ido o alguna vez ha ido al banco a pedir un crédito y lo único que pregunta es cuál es la cuota mensual? Pero realmente no entiende cuáles son las condiciones que está aceptando al momento de aceptar ese crédito, no entiende la tasa de interés, no sabe si es una tasa de interés alta o es baja, no tiene un plan de recuperación de deuda, no sabe realmente cómo pagar esa deuda. Es más, la gente se endeuda y dice, es que esa deuda la pago rápido. No hay peor mentira que esa. ¿Mm? La gente dice, pago esa deuda rápido y antes la terminas aplazando mucho más y termina aumentando el número de cuotas para pagar menos hoy. Que eso está totalmente conectado con esos sesgos de inmediatez. En cuanto al plan de inversión, la gente invierte y ni siquiera sabe en qué está invirtiendo. La gente lastimosamente cae en muchas estafas y eso proviene no solo de la falta de educación financiera, sino también de esa mentalidad del cortoplacismo. Queremos todo rápido, todo para allá. Y la gente muchas veces me dice, David, quiero invertir en algo que me dé rentabilidad rápido, ¿sí? Que sea seguro, ¿sí? Y pues que obviamente no me tenga que ocupar mucho de ello, ¿sí? Simplemente que sea dar mi plata y listo.
Vean, esa mentalidad del cortoplacismo, del facilismo, es lo que hace que las personas tomen malas decisiones financieras. Ahora, por otro lado, ¿qué es la riqueza? La riqueza realmente yo la considero como encontrar ese equilibrio perfecto entre lo que es el presente y es el futuro. Como nos decía Ana, pues siempre tenemos estos sesgos cognitivos que nos hacen vivir únicamente en el día a día, darle prioridad únicamente al hoy. Pero claro, pasa el tiempo y nos damos cuenta que ese hoy se va a volver más adelante en un problema, ¿m? En que llegamos a una vejez y nunca tomamos acciones para poder ahorrar e invertir preparando una jubilación. Hay una frase que a mí me encanta y se la repito mucho a mis clientes y es, vivan su vida como si se fuesen a morir mañana, pero planifiquen como si fuesen a vivir 100 años porque usualmente eso es lo que pasa. Y es precisamente caer en esa conciencia de que sí, tenemos que gastar. Obviamente un plan financiero no tiene que ver con limitación, tiene que ver con planificación. Y acá yo pongo un ejemplo para que la gente me entienda y me da la razón. Cuando yo planifico mi tiempo, yo no estoy limitando mi tiempo. Al contrario, estoy maximizando la utilidad y el provecho de ese tiempo. Cuando yo no planifico el tiempo y cada día me levanto sin saber qué es lo que voy a hacer y voy solucionando lo que voy haciendo, pues simplemente me doy cuenta al final del día que perdí mucho tiempo en cosas que simplemente no me producían absolutamente nada y que pude haber aprovechado en otras cosas que me generan mayor bienestar. Cuando la gente planifica su agenda, lo que pasa es que se da cuenta que puede aprovechar todo ese tiempo que perdía en cosas que le generen mayor utilidad. Lo mismo pasa con el dinero. Cuando yo no planifico la distribución, por ejemplo, de mis ingresos mes a mes, la distribución de mis ahorros, la distribución de mis inversiones y lo conecto con un propósito, pues efectivamente me voy a dar cuenta que estoy perdiendo mucho dinero. Hay que ver acá un tema de largo plazo en el tema de las inversiones y acá se los pongo, porque siempre estamos muy conectados con generar lo que les decía ahorita, grandes rentabilidades en el corto plazo. ¿Y por qué? Porque siempre estamos pensando en el gasto. La gente invierte y ¿en qué está pensando en gastarse las utilidades de sus inversiones? En viajes, en ropa, en su estilo de vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hay un objetivo mucho mayor? ¿Mm? Si puede ser un mal menor ahorita para un bien mayor mucho más adelante. Claro, si ustedes, por ejemplo, lograran ahorrar 300.000 pesos, solo ahorrar, pues en un año tendrían 3.600.000 pesos, ¿cierto? Aproximadamente. Ya sabemos que ahorrar no es el camino para volvernos ricos. Obviamente los ahorros hay que invertirlos. Ahora supongamos que invertimos esos 300.000 pesos en un portafolio de inversión que me dé una rentabilidad promedio anual del 10%. Por ejemplo, esa ha sido la rentabilidad que ha dado un fondo que los tenemos en protección, que repliquen el comportamiento, por ejemplo, del S&P 500, que es invertir en las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. En cuestión de un año, habría acumulado los 3.600.000 más una utilidad, es decir, tendría 3.792.160 pesos. Eso parece muy poco, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué pasa si invertimos constante y disciplinadamente y pacientemente esos mismos 300.000 pesos en ese mismo portafolio en 5 años? Tendría 23.151.000 pesos. En 10 años tendría 60,5 millones. En 20 años, 217 millones. En 30 años, 623 millones de pesos, casi 624. Esto lo que nos habla es de que la clave al momento de invertir es tener esa visión de largo plazo y aprovechar ese efecto del interés compuesto. Que para explicarlo de una manera muy sencilla, ¿qué es el interés compuesto? Ahorita vi que en los comentarios estaban poniendo, una persona dijo que como las pequeñas acciones diarias nos pueden llevar a un gran resultado en un tiempo. Es precisamente esto, la mayoría de personas como invierte con esa mentalidad de cortoplacismo, simplemente genera rentabilidades y se las come. ¿Qué estoy haciendo yo si invierto mi dinero para comerme las rentabilidades en el corto plazo? Pues no estoy haciendo absolutamente nada. No voy a poder crear un patrimonio a futuro, me voy a estar comiendo ese patrimonio todo el tiempo. Y acá ese bien mayor es alcanzar un patrimonio que me dé esa libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? La libertad se asocia al tiempo. ¿Mm? Y es, yo me jodí toda la vida trabajando, pero ¿para qué? Para que llegue el día en que ya pueda disfrutar mi tiempo y hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera y por el tiempo que se me dé la regalada gana. ¿Mm? Imagínese usted llegar a su pensión con no solo una pensión obligatoria, sino también un patrimonio de 623 millones de pesos. Yo creo que podría vivir esa libertad financiera, ese verdadero estado de libertad financiera. Y el interés compuesto simplemente es hacer ese sacrificio, que para mí el sacrificio es el sagrado oficio de hacer lo correcto por mi bienestar, de invertir todos los berracos meses y no tocar un peso de esas inversiones. Al contrario, esto es como una bola de nieve donde ese interés se va a estar ocasionando no sobre el capital que estoy invirtiendo, sino sobre la acumulación de intereses. Esto es como una bola de nieve que crece y crece y crece y cuando nos damos cuenta ya somos ricos porque ya somos libres financieramente.
Ahora, las cifras, quería acá hacer un paréntesis porque las cifras son un poco preocupantes en el caso de Colombia. Vean, solo el 23% de los hombres alcanza una pensión y ahora hay una brecha pensional con las mujeres mucho más preocupante, y es que solo el 18% de las mujeres alcanza una mesada pensional. Vean, esto es preocupante y yo acá les tenía una pregunta. De los que están acá, ¿sus padres alcanzaron una pensión? Por acá veo que están respondiendo. Mira, la mayoría responde no. Nosotros tenemos una relación en este momento en protección de cada 4 personas, solo una logra pensionarse y pudiera acentuarse si no tomamos buenas decisiones. Listo, perfecto. Y ahora un complemento a esa pregunta. De los que respondieron que sí, ¿esas pensiones realmente les alcanzaron para vivir una vejez digna y como realmente la quisieron vivir? ¿Mm? No, ¿cierto? Pero pasa algo mucho más triste, y es que aún viendo esa realidad, la mayoría de personas sigue sin tomar acción. Aún viendo que sus padres, que sus abuelos, tíos, antiguas generaciones dentro de sus familias no alcanzaron una pensión y están en un estado de indefensión, de vulnerabilidad financiera, nosotros viendo eso en nuestras casas, seguimos sin tomar acción. ¿Mm? Y eso es lo realmente triste de esa situación. Ahora, hoy en día, con todo este tema de la reforma pensional, con todo este tema del envejecimiento poblacional, todos estos temas demográficos y que están pasando no solo en Colombia, sino en el mundo, realmente creer que puedo depender de solo cotizar pensión obligatoria sería un error. Hay que entender que la forma en la que podemos garantizar poder llegar a una vejez, o ni siquiera una vejez, porque cuando hablamos de vejez la gente una vez piensa en la edad de pensión y no, realmente yo puedo alcanzar mi jubilación si empiezo desde joven a mis 45, a mis 50 años. Para mí los 50 años es una edad perfecta de jubilación. ¿M? Y poder llegar a los 50 con un patrimonio propio que alcancé a través de invertir mi dinero pacientemente, disciplinadamente, constantemente todos los meses durante un largo tiempo, pues va a ser mucho mejor que solo esperar a que un fondo de pensión, un gobierno incluso me solucione. ¿Sí? Realmente yo no quiero que mi vida dependa de absolutamente nadie que no sea yo mismo. Entonces, esa es la importancia de la inversión. Ahora, bueno, hablando de todos estos sesgos cognitivos, como por ejemplo el cortoplacismo, hay unas estrategias, y acá les voy a contar un poquito de mi estrategia de inversión, porque la gente cree que uno necesita ser un experto inversionista para poder invertir. Y lo cierto es que no, incluso de muchos de los que están acá se han dado cuenta que con Protección han podido encontrar unas opciones de inversión que son de gestión totalmente pasiva. Es decir, donde yo pongo mi dinero y ese dinero prácticamente se gestiona solito o me lo gestionan expertos que sí saben en el tema. Entonces, lo David, importante acá, incluso Sandra, cuéntame. leyendo las preguntas del chat, hay preguntas de si es verdad que en 5 años, yéndote al slide que tienes en pantalla, si en 5 años invirtiendo 300.000 con una rentabilidad del 10, llegas a 23. Alguien responde en el chat que es a través del interés compuesto. Muy Exactamente. chévere profundizar justamente en ese concepto que ha sido tema de conversación en el chat. Perfecto, listo, claro que sí. Si ustedes sacan una calculadora de interés compuesto que las pueden encontrar en internet, se van a dar cuenta que ustedes pueden poner un aporte mensual y pueden poner una rentabilidad esperada anual, ¿sí? Porque ese dinero, como dije al principio, no solo se va a ahorrar, sino que se va a invertir. Ahora, ¿dónde se ocasiona el interés compuesto? La gente cree que invertir es algo ocasional, esporádico y que cuando me gano la platica ya la retiro. Pero ¿qué pasaría si yo no retiro ese dinero, sino que lo dejo quieto? O si me lo llegan a pagar los intereses, simplemente lo reinvierto. Ese es el efecto del interés compuesto. Es básicamente dejar la plática que crezca sola y ahí lo que va a pasar es que año a año no solo va a tener la acumulación de dinero que he ahorrado, sino también una acumulación de intereses. ¿Sí? Es decir, el dinero va a crecer mucho más rápido. ¿Mm? Claramente, si yo en estos momentos miro, si ahorro 300.000 pesos durante 5 años, pues eso viene siendo 300.000 por 60 meses son solo 18 millones de pesos. Sin embargo, aprovechando el efecto del interés compuesto, es decir, habiendo invertido ese dinero todos los meses en ese portafolio que te da el 10% anual y sin tocar un peso de ese dinero, habrías construido más o menos unos intereses de 5 millones de pesos adicionales. ¿Mm? Y así es como el dinero, entre más tiempo tú lo dejes quieto, más va a crecer. ¿Listo?
Entonces, ese es el efecto del interés compuesto. La gente me dice, David, ¿y qué inversiones dan interés compuesto? Yo les digo, todas, porque es que no es la inversión, es cómo inviertes, donde lo que haces es dejar el dinero quieto y dejar que se reinvierta solo. Entonces, eso es. Incluso los que acá están cotizando a pensión voluntaria, los que tienen su fondo de pensión voluntaria, están invirtiendo todos los meses sin tocar ese dinero, están ocasionando interés compuesto. Cuando menos se den cuenta, en 15, 20, 30 años van a tener un patrimonio muy significativo. ¿Listo? Entonces, acá lo importante es el tiempo. Dentro de los sesgos de cortoplacismo, yo creo que, y dentro de todo el tema financiero, digo que la mayoría de las malas decisiones financieras que toman las personas es a causa de la berraca impaciencia, ¿sí? La impaciencia nos mata, pero a todos. Y lo mismo pasa con las inversiones. Claramente, cuando yo les digo, venga, ahorrar, invertir durante 20 años, la gente dice, uy, no, David, ¿cómo así? Eso es demasiado tiempo. ¿Y yo qué voy a hacer en el entretiempo? 20 años no es nada. Pónganse a pensar de aquí para atrás. 20 años pues, se pasaron volando, ¿cierto? Y vuelvo y repito la frase, vivan su vida como si fuesen a morir mañana y sí, a través del gasto, a través de ciertos ahorros pueden invertirlos en vivir su presente, en viajar, en pasar rico y una pequeña proporción, porque vea que ni siquiera es que yo le esté diciendo guarden el 50% de sus ingresos. No, un 5, un 10, un 15%, los que puedan un 20%. Eso también va a depender obviamente de los ingresos de la persona, ¿sí? Entonces, con ese 80%, con ese 90%, vivan su vida sabroso, pero empiecen a dejar ese 10% pacientemente a largo plazo. ¿Listo? Entonces, bueno, hay una cosa muy importante aparte del interés compuesto, y es que obviamente nuestras decisiones de inversión están acompañadas de emociones. Todas las decisiones financieras que tomamos están acompañadas de emociones y la inversión no es la excepción. Es muy fácil caer en el ciclo emocional de los mercados. En estos momentos, por ejemplo, en estos momentos, eh, todo lo que, no sé si algunos están informados o leen noticias, todo lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos, lo que está pasando ahorita es que básicamente hay una recesión económica, están enfrentando una recesión económica a causa de toda esta incertidumbre a raíz de las políticas de Trump, por ejemplo, de toda esta crisis arancelaria, o incluso si ustedes se acuerdan la pandemia, era muy complejo invertir en la pandemia. ¿Quién carajo iba a invertir en la pandemia? Estábamos llenos de miedo, los mercados se habían caído, emocionalmente estamos en un ciclo de pánico, de depresión, de mucho miedo. Entonces, lo que hace ahí las personas al momento de tratar de hacer un perfect timing en las inversiones, ¿qué es el perfect timing? Tratar de entrar en el momento perfecto y salirse también en el momento perfecto. ¿Eso cómo se traduce? Invertir en un momento donde ese activo está barato, está bajo y poder venderlo cuando está caro. Incluso eso es lo que hacen muchas prácticas, como por ejemplo el trading, ¿sí? Que es inversión a corto plazo. En el corto plazo siempre me voy a enfrentar a esa volatilidad de los mercados, es decir, eso va a subir y va a bajar. Incluso ustedes, los que invierten en fondos de pensión voluntaria, ustedes se dan cuenta que efectivamente eso sube y eso baja, ¿cierto? Por un momento ustedes se meten y están ganando plata, de pronto después se meten y después van perdiendo, ¿sí? Dependiendo obviamente de los portafolios en los que inviertan, no tienen mayor volatilidad que otros, pero entonces eso siempre va a pasar en los mercados, siempre van a existir crisis económicas, siempre van a existir crisis financieras, políticas, sociales, de salubridad en el mundo, guerras mundiales, bueno, una pandemia como lo acabamos de vivir, que nos muestran ese riesgo que siempre existe en el corto plazo. Sin embargo, cuando vemos el largo plazo, los mercados y la economía siempre son resilientes. Entonces, una forma muy buena de yo salirme de este ciclo emocional de las inversiones simplemente es tener esa visión a largo plazo y volver a entender que invierto pacientemente y constantemente todos los meses sin importar el momento del mercado, ¿sí? Y simplemente espero. En algún punto eso va a caer, en algún punto se va a volver a recuperar y en el largo plazo probablemente voy a encontrar ese crecimiento del capital. ¿Listo? Ahora, otra estrategia también muy importante, una estrategia DCA, que esta estrategia se llama rentabilidad promedio, de precio promedio, y también la gente siempre piensa que la inversión es algo que se hace ocasionalmente, o sea, supongamos que estoy en enero y tengo 10 millones de pesos para invertir. ¿Será que es buena idea invertirlos hoy? Todos los 10 millones de pesos. Es muy complejo porque en eso en lo que estoy invirtiendo hoy no sé si está en su mejor o en su peor momento. Es decir, puede que invierta en enero y en febrero pase una pandemia. Eso va a hacer que mi inversión absolutamente se caiga, ¿cierto? Sería mucho mejor poder promediar. ¿Y cómo promedio? Invirtiendo todos los meses, sin importar, vuelvo y repito, si estoy en el mejor o en el peor momento. Esa estrategia se llama una estrategia DCA. Ahí básicamente lo que voy a hacer es poder invertir más tranquilamente, sin ni siquiera entender si estoy hoy en el mejor o en el peor momento para invertir. Simplemente voy a invertir en mejores y en peores momentos, ¿sí? Y lo que voy a hacer al final del periodo, como voy a invertir a largo plazo, es promediar esa rentabilidad. Bien.
Entonces, esa es la estrategia de DCA. Ahora, por otro lado, también tenemos un sesgo, que es el sesgo de anclaje, por ahí nos hablaban un poquito de eso, y es que, vea, se nos mete una idea a la cabeza y absolutamente nadie nos la saca. Un ejemplo muy común, invertir en bienes raíces es lo único que vale la pena. ¿Mm? Yo creo que esto viene con una creencia pasada, de generaciones pasadas, donde, ¿qué vimos que invertían nuestros padres? Lo único que hacían era comprar su casita, ¿cierto? Y no lo juzgo, porque es que realmente antes era la única forma en que se podía invertir prácticamente. Antes los mercados financieros no existían, o si existían, realmente eran totalmente inaccesibles. ¿Mm? Entonces, efectivamente, las únicas inversiones que existían eran las inversiones inmobiliarias o crear negocios, o invertir en ganado o en cultivos, bueno, en fin. Mm. En los últimos años se ha democratizado mucho el acceso a las inversiones y Protección incluso hace parte de ese movimiento junto a muchas entidades financieras y en los últimos años se ha democratizado mucho el acceso a un sinfín de inversiones y a bajos costos, porque antes para poder invertir efectivamente sí necesitabas casi que ser un experto y tener mucho dinero. Por ejemplo, invertir en la bolsa de valores, invertir por ejemplo en el S&P 500, que fue el fondo en el que hablamos ahorita, ¿sí? De invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, comprar acciones de empresas individuales, invertir en bonos, poder invertir incluso en activos alternativos que hoy en día están muy de moda. Todo eso era totalmente inaccesible. ¿Mm? O si podías acceder a ello, lo hacías con mucho dinero. ¿Sí? Hoy en día en Protección puedes invertir desde 50.000 pesos y les puedes diversificar en muchos activos. Entonces, una idea muy importante para poder zafarme de que una inversión es mejor que la otra, ¿sí? Simplemente es la diversificación. Ahora, dentro de un mercado financiero siempre hay riesgos, siempre hay riesgos. Es decir, que yo no sé si esa inversión realmente a futuro, yo no tengo la bola de cristal para saber qué es que va a ser la mejor, ¿ok? Porque acá toda inversión tiene su riesgo, absolutamente toda inversión tiene un riesgo. Entonces la diversificación es muy importante para zafarme de ese sesgo de anclaje de creer que solo una inversión es buena, ¿sí? Y también de diversificación del riesgo. Para eso yo construyo portafolios de inversión. Es sumamente importante. La diversificación es el primer principio dentro de la inversión. Yo no puedo invertir solo en bienes raíces, ahora no puedo invertir solo en la bolsa de valores, no puedo invertir solo en acciones, no debería invertir incluso únicamente en bonos, ¿sí? Debería tratar de diversificar el portafolio de inversión. Ahora, acá viene algo muy importante también y es entender cuál es la aversión al riesgo que uno tiene. Porque hay perfiles conservadores, hay perfiles moderados y hay perfiles totalmente agresivos. Incluso en protección hay unas herramientas muy buenas que se hacen a través de inteligencia artificial y a través de algunas preguntas que les hacen antes de invertir en todos estos productos de protección y es conocer precisamente cuál es su perfil como inversionista y su perfil de riesgo. Por ejemplo, eso que ven a la izquierda puede ser un portafolio para un perfil de riesgo conservador. Invertir un 10% en activos de liquidez, un 40% por ejemplo en bonos de deuda pública, que son estos dos activos de riesgo muy bajo, ¿sí? Ahora vuelve el tema de riesgo rentabilidad. Obviamente con estos productos de inversión uno no puede esperar una rentabilidad extraordinaria, ¿sí? Simplemente acá lo que estamos haciendo es ganarle unos punticos por encima de la inflación. Pero ahora, obviamente nos podemos meter a algo de un poquito más de riesgo, como por ejemplo las acciones. Ahora, como tienes un perfil de riesgo conservador, no tanto. ¿Sí? Por ejemplo, un 20% de tu portafolio de inversión puede estar metido en el mercado accionario, en la bolsa de valores. ¿Que cómo lo puedes hacer? En protección tenemos portafolios como por ejemplo que te permiten invertir en el S&P 500 o en el sector tecnológico o incluso existe un fondo que te permite invertir en un fondo que replica el comportamiento del MSCI World Index, que estás invirtiendo básicamente en las empresas más importantes de todo el mundo, ¿m? Que cotizan en la bolsa de valores. Y también un 30% de pronto en bienes raíces. Ahora, ¿cómo luce un portafolio para un perfil moderado o incluso agresivo? De pronto un 10% de liquidez, un 30% en bonos, ya le aumentas un poquito la proporción al tema de acciones de la bolsa de valores, un 30%, un 20% en bienes raíces y un 10% en alternativos. Esto es una excelente inversión que hoy en día está tomando mucho interés por parte de los inversionistas. Antes solo grandes inversionistas se ponían a invertir en este mercado, pero a través de protección, incluso ya existen unos fondos cerrados para invertir en alternativos. Entonces ahí también lo pueden evaluar. Listo. Y bueno, espero ya con estas estrategias haberles podido ayudar un poquito a eliminar estos sesgos y a enfrentar estos sesgos cognitivos, que es donde la mente y las emociones nos juegan en contra al momento de invertir.
Pues creo que los comentarios en el chat en general nos demuestran que ha habido entendimiento de ese conocimiento, pero ¿qué les parece si pasamos a momento de verdad, el momento en que confirmamos si efectivamente le han sacado provecho al contenido recibido hoy? Entonces, para darle paso a momento de verdad, queremos hacerles una pregunta y es, ¿la reforma pensional definitivamente nos va a obligar a ahorrar más si queremos vivir con bienestar y con futuro? Y es que ya empiezan a hablarse de diferencias o aumento en esas brechas pensionales. Ana, ¿por qué no nos ayudas quizás a través de unos ejemplos a entender un poco más esto para pasar a la pregunta de momento de verdad? Claro. Si bien nosotros tenemos un sistema pensional hoy, bajo la Ley 100, estamos transitando hacia una reforma. Y esa reforma pensional, pues nos va a demandar a nosotros también que podamos enfocarnos mucho más en cómo queremos vivir ese bienestar futuro. Y ese bienestar futuro solo lo podemos construir desde el hoy. Entonces les voy a poner un ejemplo. En cifras redondas para que sea más fácil, digamos que María se gana 10 millones de pesos hoy. Con el sistema actual, o sea, estamos hablando bajo la ley 100, pues se pensionaría en promedio con 5.600.000, o sea, existe hoy una brecha pensional. ¿Por qué? Pues porque nosotros enviamos un porcentaje pequeño de cotizaciones que si bien va creciendo en el tiempo, hace que cuando lleguemos a nuestro momento de pensión, pues tengamos brecha. Pero ¿qué pasa? Que ya planteándonos un escenario reforma, pues lo que está calculado es que esa pensión pudiese bajar a 3.400.000. Entonces, imagínate el escenario que yo hoy me esté ganando 10 millones y que también a pesos de hoy, pues mi proyección sean 3.400.000. Esa diferencia que existe, pues va a hacer que yo lo que disfrute ya no lo pueda hacer, que esa calidad de vida, esos temas que para mí son importantes, pues posiblemente ya no esté tan enfocado en lograrlo. Entonces yo sí puedo tomar el control hoy de esa proyección y de esa realidad. Puedo empezar a compensar esa diferencia existente realmente con esa proyección de lo que David nos contaba y de lo que vimos desde el inicio con el tema de los sesgos para que podamos tomar decisiones que sí nos impacten el futuro. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, si empiezo a ahorrar a los 20 años, y ahorro el 10% de lo que me gane, pero a largo plazo. Recuerden que tiene que ser a largo plazo, de a poquitos, pero con esa intención a mi momento pensional. Chicos, voy a poder mejorar mi pensión en un 40% y eso es una cifra extremadamente grande. Entonces, el mensaje más importante es tomemos decisiones de algo que ya sabemos que es necesario y que es importante hacer hoy. Ahora, David, quizás te traslado a ti la pregunta. Si quizás no todos tengamos como objetivo el tema de complementar la pensión, la frase que nos has dicho creo que funciona muy bien para empatar con esta confirmación de momento de verdad y es, si yo quiero vivir como si me fuera a morir mañana, pero planificar como si fuera a vivir 100 años, ¿cómo darle cabida a eso? Debería crear unos bolsillos, cómo sabotear un poco o frenar ese sistema uno que me lleva quizás a quedarme con la primera frase, con la primera sí, frase de la frase completa que nos dijiste y es yo me voy a dedicar a vivir, a ir al concierto de Maluma o a planificar mis próximas vacaciones, a gastar en ropa y en accesorios, pero quizás se me olvida el tema de cómo planifico. Lo hago a través de bolsillos, de débitos automáticos, de aportes periódicos. ¿Qué estrategias nos puedes ayudar para no estar siempre en sistema uno? Pues definitivamente hay unas cosas que no sirven cuando uno no tiene un plan financiero muy estructurado, donde uno sí el ideal es tener las herramientas claras, como por ejemplo tener un presupuesto muy bien estructurado. Es increíble, las personas no manejan un presupuesto, ¿sí? Sino que realmente viven de esas cuentas mentales. El tener un plan de ahorro, la gente no entiende que el ahorro y la inversión son cosas distintas, ¿sí? Ya ahorita voy a hablar un poquito de eso.
Pero entonces sí hay unas herramientas que nos ayudan, por lo menos desde el inicio, cuando no tengo un plan financiero muy estructurado, a poder obligarme un poco a ahorrar e invertir. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los débitos automáticos es una excelente herramienta. Como empleado, ustedes pueden tener un débito directamente de su nómina o como independiente, incluso yo lo tengo. Yo tengo débitos automáticos mensuales de mi cuenta de ahorros. Y literal, eso ya uno ni lo siente. Entonces, eso ayuda demasiado. El tema de los bolsillos también. La gente crea modelos de organización totalmente empíricos, donde algunas cosas les sirven y les funcionan, unas cosas que les sirven y les funcionan, como por ejemplo los bolsillos y distribuir su dinero en bolsillos, maravilloso, ¿sí? Obviamente uno puede tecnificar un plan financiero tanto lo que uno quiera, ¿sí? Obviamente entre más estructurado y mucho más tecnificado, mucho mejor, que digamos que esa es la razón de existencia de mi profesión, poder tecnificar y estructurar mucho más, mucho mejor estos planes financieros. Pero cuando uno está empezando empíricamente y no tiene de pronto acceso a este tipo de procesos, pues estas herramientas como los débitos automáticos funcionan muy bien, o la distribución de mi dinero en bolsillos, bueno, como lo hace mucha gente. Gracias, David. Y creo que, Ana, también nosotros, a través de soluciones como Más Protección, que fueron creadas 100% desde ciencias del comportamiento, hemos un poco facilitado eso. Entonces, aunque estamos acostumbrados a a la facilidad de retirar a un clic, y hoy en Protección el 98% de las transacciones son así, específicamente en Más Protección, que es una solución de ahorro con objetivo de complemento, tratamos de ponerlo más difícil. Y a veces uno diría es que no me lo hicieron fácil, pero nuestro cerebro también necesita esas barreras de salida. O hacemos un tema de devolución de comisión como un premio a quien se mantuvo invertido por un más largo tiempo. O facilitamos un tema de incremento por default de 2 puntos o 3 por encima del IPC para que el dinero no pierda ese valor en el tiempo. ¿Qué otras estrategias, Ana, estamos haciendo en protección para facilitar justamente que las personas tomemos mejores decisiones? Lo más importante es asesorarnos de expertos y nosotros contamos con un equipo experto que está a disposición de ustedes. De hecho, acá en el chat tenemos 2 gestores de inversión certificados por el autorregulador del mercado de valores y que los acompañan a tomar las mejores decisiones financieras. Pero quiero hacer énfasis en lo que mencionabas de Más Protección, porque Más Protección aplica completamente las grandes conclusiones de Kahneman en su libro y dice hay que ahorrar a largo plazo, desde nómina, desde unos pequeños montos, algo que yo no lo sienta, que tenga incentivos y eso es lo que hace Más Protección. Entonces, nosotros debemos limitarnos como de manera muy obligatoria y hay ejemplos como cuando salgas no saques la tarjeta de crédito, solamente ve con puntualmente lo que quieras llevar y eso mismo se traslada al tema del ahorro. Entonces, si yo lo dejo ya programado y no simplemente cuando me sobre, realmente ahí es donde voy a poder hacer una construcción de capital importante. Aprovechen nuestros portafolios de inversión. Tenemos actualmente 28 portafolios que están a su disposición para que según su panorama y ese perfil puedan hacer unas buenas inversiones y que puedan proyectarse a ese futuro deseado. Muchísimas gracias, Ana. Ahora es momento de pasar a nuestra tercera sección y nos vamos entonces a hablar de cómo protección te regala mucho más. Vamos a hablar de protección te da más. Miren, estar en protección es disfrutar de diferentes privilegios en categorías. Y es que estamos hablando de ciencias del comportamiento, hemos hablado muchísimo de cómo vivir la vida como si nos fuéramos a morir mañana y muchas veces la facilidad también está en cómo ahorramos en pequeñas cosas. Las posibilidades que hoy nos está dando protección es cuando tenemos necesidades de amoblar esa casa nueva que compramos o quizás darnos un gusto el fin de semana de ir a un restaurante, nuestro programa de privilegios protección también se conecta con cómo aprovechar esos planes de descuentos ante una planificación del gasto que hice para maximizar también unos beneficios. Entonces, aquí pueden ver en pantalla esos beneficios que tenemos en protección.
tenemos descuentos, por ejemplo, a la hora de vestirte. Sabemos que sobre todo los jóvenes disfrutan estando a la moda. Tenemos descuentos, si quieren me ayudan pasando la presentación, a la hora de disfrutar en espectáculos con el Teatro Nacional La Castellana. Tenemos un descuento del 15%. El ocio se vuelve fundamental a la hora de hablar de bienestar integral, de nuestra salud mental. Tenemos adicionalmente, si me ayudan pasándolo, otro de los beneficios que más disfrutan hoy nuestros afiliados son los descuentos, como les digo, en Distriogar con un 35%. Entonces la invitación no es a un gasto irracional, es cuando yo planifico ese gasto, cómo nosotros mismos podemos sacarle el mejor provecho. Y el segundo beneficio que queremos destacar con Protección es, así como tenemos las masterclass, tenemos Universidad Protección, una posibilidad de ahorrar en cursos, de formarnos, de conectarnos con contenido de calidad que puede ayudarnos a maximizar obviamente nuestro perfil profesional, pero también nuestras habilidades blandas, y que nos va a tener también mucho más preparados para tomar mejores decisiones. Con esto entonces vamos concluyendo. No sé si David, un mensaje de cierre para esas personas que quedaron moviditas y que los picó el bichito de cómo tomar mejores decisiones financieras y de inversión. Va a tocar hacer otra masterclass. Bueno, no, mi mensaje final y el que siempre lo a las personas es mejor hecho que perfecto. Las personas siempre están esperando el momento perfecto para tomar acción y lo cierto es que pareciera que nunca es el momento perfecto. Y desconocemos que el momento perfecto es hoy, a pesar de que no sea el ideal, a pesar de que no nos sintamos preparados. En el tema de la inversión hay muchos miedos, pero también siempre lo digo, el miedo está más allá, el éxito está más allá del miedo, perdón, no más acá. Hay que enfrentarnos a ello y la única manera en que vamos a perder el miedo a invertir es haciéndolo. Y pues en Protección tenemos muchas herramientas que los van a acompañar en ese proceso inicial. No hay que ser un inversionista experto pues para empezar a invertir, como lo dije al principio, no hay que tener mucho dinero, pueden empezar desde 50.000 pesos mensuales. Es que eso hoy en día cuesta una hamburguesa, ¿verdad? Que es impresionante lo que es la inflación, pero también la oportunidad que hay de invertir hoy en día también desde bajos montos. Entonces, empezar. Ana, 2 personas de tu equipo están aquí conectadas en el chat y podemos pasar a tener conversaciones individuales. ¿Qué datos nos deben dejar? Pero adicionalmente la sorpresa es que las memorias de esta conferencia y un Excel de planificación financiera lo van a recibir en sus correos posterior y como una forma de decirles gracias por haberse conectado. ¿Qué datos les invitas a las personas a que nos dejen para que puedan pasar a la conversación con los asesores? Lo más importante es que nos puedan dejar sus datos de contacto, preferiblemente el número celular y correo electrónico. Los dos gestores van a acompañarlos en temas pensionales, tributarios, de inversión y de una manera integral van a tener conversaciones con toda la gestión de sus recursos. Entonces, con esos datos ellos ya los agendan para que puedan tener las asesorías. Muchísimas gracias a David, a Ana, a las personas que nos acompañaron con el lenguaje de señas. Esta es una masterclass incluyente y la idea es que sigan disfrutando de los miércoles de Masterclass Protección. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias al equipo técnico que hizo posible este espacio. Gracias a todos.